Bendecidos hermanos, damos gracias a Dios por este nuevo día y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe durante todo el día de hoy y que nos revele su verdad a través de su palabra. La lección de hoy se titula Reconciliados con Dios. El propósito de esta lección es comprender la obra reconciliadora de Dios en Él y los beneficios que ésta provee para nuestra vida presente y futura. El pasaje bíblico que vamos a estar estudiando está en Colosenses 1 del 21 al 23, que dice como sigue: A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. De este Evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro. Algunos de los nuevos creyentes se les hace difícil entender que cuando son reconciliados con Dios, son trasladados de las tinieblas a la luz, que las cosas viejas ya pasaron y son hechas nuevas. Aunque no es visible a los humanos, tiene una trascendencia espiritual real para el nuevo convertido. En esta lección veremos cómo el apóstol Pablo da claras enseñanzas sobre la obra redentora de Cristo, su reconciliación y cómo ésta debe vivirse y entenderse. Veamos. En primer lugar, nos presenta nuestro pasado. En nuestro pasado nosotros fuimos enemigos de Dios, como dice Colosenses 1:21. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado. Pablo le estaba hablando a una comunidad cristiana de Colosas, que habían experimentado la reconciliación de Cristo en su vida, pero necesitaban entender lo que habían sido antes y lo que serían después de conocerlo. Él indica que cuando estábamos alejados de Dios, éramos extraños y enemigos de Cristo. A consecuencia de esta condición, obrábamos mal. Teníamos malos pensamientos y malas acciones. Porque es importante que demos una mirada a nuestra vida pasada. Mira, porque tenemos que recordar el lugar espiritual de donde Cristo nos sacó para permitir lo siguiente. Primero, valorar la obra reconciliadora de Cristo. Segundo, valorar más el tiempo que vivimos ahora y lo que debemos vivir en el futuro. Y tercero, tener convicción para no volver a la condición anterior. Si no conocemos nuestra vida de pecado anterior, cuando estuvimos separados de Dios, entonces no existe base para el arrepentimiento y sería nula la reconciliación. En segundo lugar, el presente. En el presente, pues ya estamos reconciliados con Cristo y vamos a gozar de unos beneficios, como dice Colosenses 1:22. Veamos. Lo vamos a ver desde el 21c, versículo 21c, para que podamos entender bien el versículo. Dice: ahora los he reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. La manera que Dios usó para reconciliarnos con Él fue a través de la muerte de su Hijo. Él pagó el precio
para que toda persona pudiera acceder a tener nuevamente una amistad, una relación con el Creador. En Romanos 5:10 al 11 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pues, ¿cuáles son los beneficios de la reconciliación? Primero, ganamos la amistad con Él nuevamente, con Dios. En Colosenses 1:21 al 22 nos dice, ¿verdad? Nos lo dice. Y solo la traducción en lenguaje actual utiliza en su traducción el término amigos, como condición actual del creyente reconciliado. Dice así: sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Al interpretar el texto en la lengua original, apokatalazo se refiere a reconciliar completamente, cambiar de una condición a otra, ¿verdad? Esto es según el diccionario Vine. Esto nos ayuda a entender que si en otro tiempo fuimos enemigos de Dios, la reconciliación hizo propicia nuestra amistad con Dios. Y esa es la condición actual del creyente. La reconciliación permite una comunión en la relación con Dios, la manifestación de la gracia y misericordia de Dios. Y como declara Taylor, a medida que Dios es revelado en el corazón del creyente por el Espíritu Santo, el amor crece. Segundo beneficio, pues que nos hizo santos y sin mancha. La reconciliación hace posible nuestro libre acceso y sin pecado a la presencia de Dios. Porque cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, sus pecados le son perdonados. ¡Qué maravilla! Esta nueva experiencia nos hace rechazar el mal y obedecer su palabra, ¿verdad? En respuesta a su amor. Y esto a su vez hace posible que nosotros podamos estar en estado de santidad. El hecho de que Dios nos hizo santos y sin mancha revela la gloria en su obra redentora, pero no exime al hombre de su actitud de agradarlo. Amén. Tercer beneficio: ser irreprensibles y libres. En Colosenses 1:22 dice: para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta última parte del versículo 22 se refiere a libres de culpa. La culpa es producto de la condición de enemistad del hombre con Dios a causa del pecado. Pero la reconciliación trae como beneficio que seamos libres de aquello que nos hacía culpables. La deuda queda cancelada, de modo que todo el que recibe a Cristo es libre de culpa y de todo lo que le separaba de Dios. Cuando se entiende este beneficio de la reconciliación, se comprende que hemos sido llamados a ser parte de la eternidad con Dios, a tener vida eterna. ¡Qué bendición! En tercer lugar, en el futuro, pues permaneciendo en la fe y la esperanza del Evangelio. En Colosenses 1:23 nos lo dice de esta manera: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que han oído,
el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. Debajo del cielo. De este evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro. ¿Cómo se mantiene efectiva la experiencia reconciliadora según Pablo? Pues mira, permaneciendo en la fe, poniendo toda nuestra confianza en Cristo y creyendo en la esperanza del Evangelio. En el verso 23 indica la responsabilidad que tiene el creyente de conservar su estado reconciliado, creyendo en la verdad y permaneciendo firme en ella. ¿Qué significa permanecer en la fe? Es tener la convicción firme de vivir bajo esa verdad del Evangelio, la obra reconciliadora de Cristo, sin moverse a otra doctrina. En el tiempo en que Pablo escribe esta carta, pues las herejías gnósticas abundaban y trataban de socavar la fe de los nuevos creyentes de la Iglesia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo reafirmó 3 verdades principales en las cuales su fe debía permanecer o ser fundada. La primera es la fe en Cristo Jesús, como dice Colosenses 1:4. Pues hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Pablo reafirmó la divinidad de Jesús mediante el término Cristo, al afirmar la naturaleza divina de Él y exponerlo como Dios. La segunda verdad es el cuerpo de carne, ¿verdad? Como lo dice en Colosenses 1:22, Pablo afirmó que Cristo no solo fue divino, sino también humano, pues tuvo un cuerpo como el nuestro, la cual fue presentado para redimir a la humanidad. Y la tercera verdad que nos muestra Pablo es que a través de la muerte de Cristo exclusivamente es que el hombre se acerca a Dios y es reconciliado con Él. Estas verdades en las que debían permanecer los cristianos del primer siglo siguen estando vigentes para los cristianos de este tiempo. El mensaje de Dios sigue siendo el mismo para los creyentes de este siglo, aunque enfrenten obstáculos que puedan debilitar su permanencia en la fe. Por eso es importante nutrir nuestro espíritu a través de la oración, la obediencia a la palabra, el ayuno, rechazando el pecado, ¿verdad? Entre otras disciplinas espirituales. Dios desea que nuestro futuro esté en la gloria de Cristo y con Él. Él desea que nosotros gocemos de la vida eterna. Amén. Así que hermanos, hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos vemos, ¿verdad?, en la próxima clase. Muchas bendiciones en este día para ustedes.